Yo soy Juan Manuel Narváez. Y yo soy Alejandra Pérez. Listo, hoy vamos a analizar y comparar los derechos medievales existentes en el occidente europeo de la Baja Edad Media, en base a la serie La Catedral del Mar. Va del siglo XIV al siglo XV. La Baja Edad Media es un término que a veces produce mucha confusión, pues baja no significa decadente, sino reciente. La Baja Edad Media es el final de la Edad Media, que empieza con la transición del feudalismo al capitalismo, y es un periodo secular del paso entre modos de producción que no finalizan hasta el final del antiguo régimen y el comienzo de la edad contemporánea. Listo, cuando hablamos de las consecuencias que tuvo la Baja Edad Media, no siempre son negativas, también hay unas consecuencias positivas, que la vemos desde el origen de que empiezan como las personas a acumular capital. Esto decide que las personas empiezan a acumular capital, entonces empiezan a haber más bienes y más dinero en circulación. Eso también nos trae una relación entre el mercado, la oferta y la demanda, es decir, muchas de las personas, como podemos ver en la serie más adelante, los cambistas judíos eran unas personas importantes porque eran a veces quienes financiaban las guerras para los reyes. Entonces empieza a haber como una relación en el mercado, también empiezan a aparecer los salarios para las personas, entonces eso se va como acostumbrando a la época. Listo, como podemos ver en el primer capítulo, nos muestran que los campesinos eran regidos por las leyes de los señores feudales. Ellos no tenían ninguna libertad, es decir, en la Baja Edad Media los campesinos simplemente los regían los señores feudales, y para conseguir, entre comillas, la libertad, ellos subían a otras ciudades en los que estaban regidos, pues los que estaban en guerra, el pueblo con los nobles y los reyes. Bueno, ninguna ley los ampara. Un claro ejemplo de esto es que cuando un campesino contraía matrimonio, muchas veces los caballeros del rey iban a mirar el matrimonio, y una de las condiciones eran que tenían que tener relaciones. Muchas de las veces estos caballeros abusaban de la esposa, y hasta que el campesino no tuviera relaciones con su esposa, o lo mataban, o no se iban y la violaban, o la mataban a ella. Las mujeres en esta época casi no tenían derechos, más que todo tenían deberes y obligaciones, y al no cumplirlas eran fuertemente castigadas. Un ejemplo es cuando había una mujer infiel, se encerraba en una caja de por vida con solo la comida necesaria. Existía todavía el comercio de los esclavos, y la religión dominante era el cristianismo, que seguía al pie de la letra lo que decía la Biblia. Listo, la Catedral del Mar es una iglesia creada por el pueblo. Esta iglesia nunca fue financiada ni por un rey ni por un noble. Era ayudada mediante los bastaches. Los bastaches eran unos descargadores de los puertos de Barcelona. Eran quienes llevaban la piedra del puerto hasta la iglesia. Bueno, un bastache era una persona que era tomada como un esclavo, pero para la iglesia no. Era una persona que lo financiaba la cofradía de la iglesia cristiana. Esto cumplía ciertas leyes. Si una persona que era un bastache era infiel a su pareja, la cofradía lo expulsaba inmediatamente. O también el bastache que no cumpliera con su trabajo, o tenía pues de ciertas peleas con otros bastaches, también era suspendido y no lo financiaba la cofradía. Otra cosa, en la época se gritaba vía fora es un grito de guerra, o sea, esto anunciaba cuando había una guerra, o estaban atacando al pueblo o el pueblo estaba atacando. Listo, también se puede ver que los matrimonios muchas veces eran obligados. La mayoría de las veces los matrimonios eran entre las parejas ricas para así aumentar sus bienes y sus tierras. Muchos de los casos ni siquiera un matrimonio, por ejemplo entre un bastache y alguien de la nobleza, o una persona encargada, pues un campista o algo de la época, no podía ser rey, pues no era aceptado por sus padres porque no aumentaba sus bienes. Bueno, primero que todo, si una persona, un campesino, mataba a otro o se rebelaba contra el rey, era castigado con la guerra. También de forma de entretenimiento, el pueblo hacía obras de teatro en las que se contaban historias de héroes en la guerra. También, obligados por la iglesia, a dos personas casarse, tenían que tener relaciones sexuales y tener hijos. Listo, y muchas veces en la serie nos hablan del verguer. El verguer era una persona la cual nombraba el rey, que en la época un verguer era la persona que poseía conocimiento. Listo, en la época había muchas guerras, eran por conquista, por honor o simplemente por crisis económicas y sociales de la época. Cuando había una vía fora, o sea el grito de guerra, que había una guerra, toda persona era voluntaria a ir a la guerra. Ir a la guerra era un honor para las personas. Caballero que iba a la guerra siempre era tomado por honor. Una persona que hacía un acto heroico en una guerra podría ir aumentando su rango. Como decir, en la serie, en este capítulo nos muestran que Arnaud tuvo un acto heroico, el cual el caballero encargado de las tropas de ese momento
lo subió, le dijo que si quería ser su caballero. Ahí está teniendo un estatus. También podemos ver las crisis que había en los pueblos, que no había medicina ni tecnología para cuidar a las personas. Si había una pestilencia, como la que muestran en la serie, podría matar a la mitad del pueblo. Toda persona que tenía pestilencia entraba en cuarentena o sus casas eran marcadas, que nadie podía entrar y nadie podía asociar con esas personas. Los judíos eran acusados de todo mal de la época, ya que la única religión pura que existía era el cristianismo. También, si una mujer no tenía hijos y quedaba viuda, y su esposo no dejaba por escrito que le transfería todos sus bienes, estos quedaban para la Santa Inquisición. Y si una persona de la nobleza quedaba en deuda con el rey, pasaba a ser un siervo más y le confiscaban todos sus bienes. Listo. También en la época existían los cambistas. Para ser cambistas, primero que todo necesitabas un aval, una casa, un hombre que supiera del negocio y dinero. Un cambista eran muy importantes para la época porque eran personas extremadamente ricas que ayudaban al pueblo. Más que todo los reyes se apoyaban de los cambistas. Un cambista, más que todo eran cambistas judíos que eran personas que eran muy ricas. Como muestran en la serie, Arnaud pasó a ser un cambista, el cual apoyaba al rey con las guerras. Un rey entra en crisis en una cosa económica y se puede apoyar de los cambistas. Esos trabajan con intereses expuestos por el rey. La Santa Inquisición castigaba a los herejes, que eran personas relacionadas con judíos, pecadores o que en algún momento dudaran de su fe. La intención de la Inquisición era destruir cualquier signo que no fuera católico o que fuera en contra de esta religión, y el encargado de dirigir todo esto era llamado de eminencia. Listo. Ya en la serie hablamos del cónsul. Cuando se habla de un cónsul es el primer magistrado, es decir, un cónsul trabaja como un tipo de tribunal mercantil que hoy en día llamaríamos como una cámara de comercio. Relacionándolo con la serie, hoy en día en Barcelona aún existe el cónsul de la mar, que debería ser la cámara de comercio de Barcelona. Entonces, como hacer esa comparación. También hablamos de la hoz de Barcelona. En la serie también nos muestran que la hoz es el pueblo rebelado en contra de la Santa Inquisición, donde muestran que la ciudad de Barcelona prima la ley de la hoz sobre la ley de la Santa Inquisición. Es decir, por ley, la hoz, cuando se revela ante la Santa Inquisición y la Santa Inquisición no cumple con las reglas que le puso el rey, la hoz está en todo el derecho de reclamar todo lo que necesite de la Santa Inquisición. Y por último, como cerrar todo esto, nos muestran en la serie como más que todo la época de la Baja Edad Media, que nos muestran todo absolutamente cómo se maneja el comercio, se maneja los esclavos y se maneja absolutamente todo lo del matrimonio, y con la fe cristiana, mostrando lo que la fe cristiana es la pureza de la época.